Hola, bienvenidos a uno de los últimos videos de metodología de la investigación de este ciclo que hicimos para el final. Y hoy vamos a hablar de datos y estadísticas, o sea, del momento técnico en la investigación científica. Bien, como lo dice la diapositiva, la estadística es una ciencia que está conformada por un conjunto de métodos y técnicas que se usan para obtener, organizar, analizar, sintetizar, describir e interpretar los datos que obtuvimos anteriormente, y que sabemos que los datos son un conjunto de valor, variable y unidad de análisis. La variable es lo que yo mido en la investigación, la unidad de análisis es en quién la mido y el valor son los posibles resultados. Entonces podemos definir a los datos como el valor que toma una unidad de análisis, una variable, en cada unidad de análisis. Bueno, la estadística, como la mayoría de las ciencias, se va a dividir en descriptiva y en inferencial o inductiva. La descriptiva tiene como fin resumir un conjunto de datos numéricos y la inductiva tiene como fin la introducción de propiedades de una población en base a los resultados de una muestra conocida. Parece un poco complejo, pero ahora cuando vayamos aclarando cada palabra lo que significa va a resultar mucho más simple. Bueno, como ya dijimos, la unidad de análisis iba a ser a quién nosotros le medimos las cosas, con quién investigamos. Iba a ser un grupo de personas que conforman una muestra. Una muestra va a ser un subconjunto de la población, o sea, un grupito de personas que se extrae de una población que es accesible y limitado, sobre el cual se va a realizar la investigación. No se lo hace sobre toda la población porque sería muy costoso, porque estudiar a todas las personas de una población es casi que imposible y además estudiar una muestra aumenta la calidad del estudio o de la investigación porque tenemos más tiempo para analizar cada persona, tenemos más recursos para utilizar con cada una y a la vez más exactitud. Bueno, la variable va a ser lo que vamos a medir, qué es lo que vamos a medir, qué es lo que estamos investigando y se va a clasificar en variables cualitativas o cuantitativas. Las cuantitativas son aquellas que se pueden medir, cuantificar y expresarse en número y pueden ser continuas, o sea que aceptan cualquier valor dentro de un rango. Por ejemplo, yo pongo un rango de 0 a 100. Yo puedo tener 0, 100, 99, 96,5, o sea, admite valores intermedios y puede ser, por ejemplo, el peso, la talla y la edad. Entonces yo planteo un rango y entre medio de los dos números que puse, tanto el mínimo y el máximo, yo puedo tener valores intermedios. En cambio, las discretas no admiten valores intermedios porque es, por ejemplo, no sé, el número de partos o el número de hijos. Yo tengo uno o dos partos, uno o dos hijos, no tengo un hijo y medio. Bueno, y después están las cualitativas que son las nominales que no tienen relación de orden jerárquico entre sí, va a ser por ejemplo la profesión, el color de ojos, sexo y demás, y las cualitativas ordinales que existe un orden o jerarquía entre sí y se plantean como ejemplo eh, los grados de disnea, moderado, leve o grave, los estadios de la sífilis, por ejemplo, el estadio primario, la latencia del secundario, la latencia del terciario y así. Y las cualitativas se pueden expresar en frecuencia absoluta, o sea, en número, o relativa, es decir, en porcentaje. Una vez que yo obtengo todos los datos, o sea, valor, variable y unidad de análisis, lo tengo que analizar mediante un análisis descriptivo, o sea, un uso de la estadística descriptiva. Y acá podemos hablar de medidas de tendencia central o de posición, que básicamente responde a la pregunta de alrededor de qué valor se agrupan los datos. Y tenemos la medida aritmética, la moda y la mediana, y las medidas de dispersión, que es en base a lo que obtuvimos en la medida central o de posición. Bueno, los datos se agrupan alrededor de cierto valor, pero lo hacen muy concentrados o muy dispersos.
Bueno, entonces una vez que yo obtengo los datos, puedo analizarlos mediante la estadística descriptiva y puedo usar las medidas de posición y las medidas de desvío estándar. En las medidas de posición tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Y los podemos explicar por el ejemplo de, por ejemplo, yo quiero saber qué edad tienen los alumnos que asisten a mi tutoría. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar los datos y en la media aritmética voy a, por ejemplo, pregunto, bueno, las edades de todos los alumnos, sumo todas esas edades y la divido por la cantidad de alumnos que serían mis unidades de análisis. O sea, sumo los valores y los divido por la unidad de análisis. Y esto me da un promedio. Ahora, esto es bastante general. Y si, por ejemplo, llegara a entrar otro alumno, me desestabilizaría el promedio que me da esto. Entonces necesito medidas de dispersión y la mejor para utilizar en este caso es el desvío estándar, que muchas veces nosotros lo vemos como, por ejemplo, no sé, 20 años más menos 5. Ese más menos 5 es el desvío estándar. Cuanto más pequeño sea el número, es que más concentrado está el valor, y cuanto menos pequeño sea este número, va a estar más disperso. O sea, cuanto más grande sea el número, más disperso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, 20 años más menos 5, bueno, casi todos están alrededor de 20 años y unos pocos tienen más de 20 y otros pocos menos de 20. Si yo aumentaría mucho este más menos 5, significaría que hay muchas edades diferentes. ¿Cómo saco el desvío estándar? Lo saco sumando las distancias que hay desde los 20 años, digamos, y las elevo al cuadrado. Después está la mediana, que básicamente yo voy a ordenar todos los datos, todas las edades de estos alumnos, y si me da un número par, yo elijo el número que me queda justo en el medio. Ponele que tengamos 18, 19, 20 y 21. Entonces si me da un número impar, o sea, si tengo un número impar, por ejemplo 18, 19 y 20, mi mediana va a ser el 19 porque está en el medio. Si yo tengo un número par de datos, de valores, tengo 19, 20, 21 y 22, voy a sumar el 20 y el 21, que son los valores que quedan en el medio, y le saco el promedio, o sea, le hago la media aritmética. Entonces, en resumen, nosotros ordenamos los valores y elegimos el que queda en el medio, y se los ordena de menor a mayor siempre. Y en este caso no tenemos una medida de dispersión, sino que usamos un rango, porque, por ejemplo, sacamos el 20, bueno, sabemos que el 50% de los alumnos tienen menos de 20 años y que el 50% de los otros alumnos tienen más de 20 años. Y después la última medida de posición que tenemos es la moda, que es sacar básicamente lo que más se repite. Por ejemplo, nosotros tenemos chicos de 15 a 20 años y lo que más se repite son los de 17. Bueno, esa es la moda, que sería la mayor frecuencia absoluta. Y eso más o menos sería todo.